¿Alguna vez te has detenido a pensar que las enseñanzas de Jesús pueden ser muy diferentes de lo que imaginas? A menudo, tenemos la sensación de que ya lo hemos escuchado todo, pero, en realidad, existen lecciones poderosas que pueden cambiar por completo la forma en que vivimos, y lo más impresionante es que pocas personas las conocen realmente. Lo que Jesús enseñó va mucho más allá de palabras bonitas, son verdades que tienen el poder de transformar vidas, pero solo si sabes cómo aplicarlas. Ahora, imagina el impacto que estas enseñanzas pueden tener en tu vida si realmente las pones en práctica. ¿Listo para descubrir los secretos que pueden revolucionar tu camino espiritual? Sigue mirando, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. La parábola del sembrador es una enseñanza poderosa de Jesús que nos muestra cómo la palabra de Dios puede ser recibida de diferentes maneras, según el estado del corazón de cada persona. Cuando Jesús habla de las semillas que caen en diferentes suelos, nos hace reflexionar sobre cómo respondemos a su mensaje. Algunas semillas caen en terreno pedregoso y rápidamente se marchitan porque no pueden echar raíces. De manera similar, a veces escuchamos las enseñanzas de Jesús, pero las distracciones de la vida nos impiden profundizar y aplicarlas. El suelo fértil, sin embargo, representa a aquellos que están abiertos y listos para absorber la palabra de Dios, permitiendo que crezca y dé frutos en sus vidas. Esto es como una persona que, en lugar de simplemente escuchar, decide poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Un ejemplo práctico de esto sería dedicar tiempo todos los días para orar y meditar, aunque sea solo por unos minutos. Los pequeños hábitos pueden transformar nuestra espiritualidad con el tiempo, al igual que una planta crece lentamente en un suelo bien cuidado. Muchas veces, nos encontramos en situaciones donde somos como el suelo pedregoso. Puede ser un proyecto que comenzamos con entusiasmo, pero que rápidamente abandonamos cuando surgen desafíos. Lo mismo sucede cuando escuchamos una poderosa palabra de Jesús, pero no permitimos que se profundice en nuestro corazón. No basta con escuchar, es necesario cultivar, regar y cuidar lo que recibimos. Necesitamos paciencia y perseverancia para que la semilla plantada por Jesús pueda transformarse en una cosecha abundante. Además, el suelo fértil necesita ser preparado. Esto nos recuerda que nuestros corazones también deben ser trabajados. Eliminar las piedras, como el orgullo o la falta de fe, y arrancar las malas hierbas, como el miedo o la duda, es fundamental para que podamos recibir plenamente las enseñanzas de Jesús. No basta con estar dispuesto, es necesario actuar intencionalmente para crear un espacio fértil dentro de nosotros, donde la palabra de Dios pueda crecer con poder y dar frutos. Por lo tanto, la verdadera lección de la parábola del sembrador radica en reconocer que somos los jardineros de nuestros corazones. Somos responsables de crear las condiciones para que la palabra de Dios florezca dentro de nosotros. Con las enseñanzas de Jesús en mente, debemos buscar prácticas espirituales que mantengan el suelo de nuestra vida siempre preparado, para que, al igual que la semilla que crece en suelo fértil, podamos dar frutos espirituales que toquen la vida de los demás. La parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas más poderosas de Jesús, ya que desafía las barreras del prejuicio y revela el verdadero significado de amar al prójimo. Cuando Jesús cuenta esta historia, nos hace pensar en cómo tratamos a aquellos que son diferentes de nosotros. En la parábola, un hombre fue atacado por ladrones y quedó al borde de la muerte. Muchas personas pasaron junto a él sin ayudar, hasta que un samaritano, alguien que era considerado indeseable en la sociedad de la época, mostró compasión. Esta parábola nos recuerda que el amor al prójimo va más allá de las palabras y las intenciones, se revela en acciones concretas. Es fácil decir que amamos a los demás, pero el verdadero desafío es actuar, incluso cuando implica sacrificio. Imagina que ves a alguien en dificultad y decides detener tu rutina para ofrecer ayuda. Esa es la esencia de las enseñanzas de Jesús, la compasión es más poderosa cuando se pone en práctica. Amar al prójimo significa estar dispuesto a hacer lo necesario, independientemente de quién sea. A menudo, nos enfrentamos a oportunidades diarias de ser buenos samaritanos, pero las ignoramos debido a prejuicios o simplemente por falta de tiempo. Un ejemplo práctico sería ayudar a alguien en la calle que necesita orientación, ofrecer una palabra de consuelo a un colega o incluso donar parte de tu tiempo a proyectos de voluntariado. Estas pequeñas acciones marcan una gran diferencia y reflejan el corazón compasivo que Jesús nos enseñó a tener.
Lo interesante de esta historia es que Jesús utilizó el ejemplo del samaritano, una persona rechazada por la sociedad, para mostrar que el amor no conoce fronteras. El samaritano vio la necesidad del hombre, no su origen o etnia. De la misma manera, estamos llamados a ver al ser humano frente a nosotros, no la etiqueta que la sociedad le pone. Este es un poderoso mensaje que desafía los prejuicios y las divisiones que aún vemos hoy en día. Y así, el mensaje de la parábola del buen samaritano nos deja un claro llamado: amar de manera práctica y sin discriminación. Esta enseñanza de Jesús es tan relevante hoy como lo fue en el pasado, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos mostrar este amor en nuestras acciones diarias. Al entender esto, comenzamos a darnos cuenta de que el verdadero amor es transformador y va más allá de lo que imaginamos. La parábola de la cizaña y el trigo nos enseña una lección profunda sobre la coexistencia del bien y del mal en el mundo. Jesús describe a un agricultor que siembra trigo, pero durante la noche, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Cuando las plantas comienzan a crecer, los sirvientes preguntan si deben arrancar la cizaña, pero el agricultor, con sabiduría, les dice que la dejen crecer hasta la cosecha. Esto muestra que, mientras estemos en este mundo, el mal puede estar presente junto al bien, pero el juicio final corresponde a Dios. Esta historia nos revela una verdad difícil de aceptar a veces: el mal nos rodea y, a veces, parece prosperar. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús nos muestran que la cosecha final, es decir, el juicio, está en manos de Dios, no en las nuestras. Es fácil querer separar las cosas ahora, actuar como si tuviéramos el poder de decidir quién es bueno o malo. Pero Jesús nos recuerda que debemos ser pacientes y confiar en la justicia divina. Él nos enseña que el poder de juzgar pertenece solo a Dios. La aplicación de esta enseñanza se puede ver en muchas áreas de la vida. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que queremos corregir injusticias o eliminar el mal de manera inmediata? Sin embargo, Jesús nos llama a vivir de acuerdo con los principios de Dios, a hacer el bien, sin importar el mal que pueda estar presente. El bien y el mal coexisten, pero nuestra responsabilidad es cultivar el trigo, es decir, hacer lo correcto, incluso cuando las circunstancias que nos rodean son desafiantes. Además, esta parábola nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio corazón. La cizaña y el trigo también pueden simbolizar los diferentes aspectos de nosotros mismos, las partes que están alineadas con las enseñanzas de Jesús y aquellas que aún necesitan ser transformadas. A menudo intentamos ocultar nuestros defectos, pero, al igual que la cizaña no puede ser arrancada de inmediato, también necesitamos paciencia en nuestro propio proceso de crecimiento espiritual. Dios nos está moldeando, y el tiempo de la cosecha revelará los frutos de nuestro esfuerzo. Por lo tanto, el mensaje central de esta parábola es claro: vivimos en un mundo donde el bien y el mal conviven uno al lado del otro, pero estamos llamados a confiar en el tiempo de Dios. El juicio final no nos pertenece, pero nos corresponde hacer nuestra parte, sembrar buenas obras y vivir de acuerdo con las poderosas enseñanzas de Jesús, que nos guían en cada paso. La parábola del grano de mostaza es una de las lecciones más inspiradoras de Jesús, que muestra cómo incluso el comienzo más pequeño puede resultar en algo grandioso. Jesús compara el reino de Dios con una pequeña semilla de mostaza, que, a pesar de su diminuto tamaño, crece y se convierte en un gran árbol. Esta enseñanza nos recuerda que, en la vida espiritual, los pequeños actos de fe tienen el poder de generar un impacto mucho mayor del que imaginamos. El viaje de crecimiento comienza con algo aparentemente insignificante, pero el potencial está ahí, listo para florecer. Este principio es fácilmente aplicable en nuestra vida diaria. A veces, los cambios que deseamos parecen distantes o demasiado grandes para alcanzarlos. Sin embargo, Jesús nos enseña que debemos tener paciencia y confianza, porque incluso el menor de los esfuerzos, cuando está guiado por la fe, puede generar resultados sorprendentes. Piensa en la práctica de dedicar 5 minutos de tu día a la lectura de la Biblia. Aunque parezca poco, esta simple acción, repetida con consistencia, puede transformar tu relación con Dios de manera profunda. El crecimiento espiritual también sigue esta misma lógica. Al igual que una pequeña semilla de mostaza, nuestras actitudes de fe pueden parecer insignificantes, pero, con el tiempo, se vuelven grandes en impacto. Cuando decides dar un pequeño paso para vivir las enseñanzas de Jesús, como perdonar una ofensa o ayudar a un amigo, ese acto se multiplica. Es como plantar una semilla que, con el tiempo,
crece y da sombra a muchos. La verdadera fuerza está en la continuidad y en el propósito detrás de estas acciones. Lo más fascinante de esta parábola es que Jesús nos muestra que el crecimiento es un proceso silencioso pero poderoso. Nadie ve crecer la semilla de la noche a la mañana, pero poco a poco se convierte en un árbol. De la misma manera, en nuestra vida, los actos que practicamos pueden parecer pequeños ahora, pero su impacto es inconmensurable con el tiempo. A veces, no nos damos cuenta de cuánto nuestras actitudes diarias influyen en quienes nos rodean y en nosotros mismos. Y eso nos lleva a valorar cada pequeño paso de fe que damos. Así, la parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos sembrando las semillas en nuestra vida. ¿Estamos sembrando con fe y paciencia, esperando el crecimiento en el tiempo de Dios? La lección aquí es clara, por más pequeñas que parezcan las cosas al principio, cuando estamos arraigados en las poderosas enseñanzas de Jesús, el resultado siempre será grandioso, como un árbol que ofrece refugio y protección. La parábola del siervo despiadado es una lección profunda sobre el perdón, una de las enseñanzas más poderosas de Jesús. Cuenta la historia de un siervo que, después de que el rey le perdonara una enorme deuda, se niega a perdonar una deuda mucho menor a su compañero. Esto nos recuerda cómo somos perdonados frecuentemente por Dios, pero muchas veces fallamos en demostrar la misma misericordia hacia los demás. El mensaje central aquí es claro: así como recibimos el perdón de Dios, también debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. El poder de esta parábola radica en la reflexión sobre cómo manejamos las faltas de los demás. ¿Cuántas veces nos aferramos al resentimiento, negándonos a perdonar a alguien por un error que, comparado con el perdón que recibimos de Dios, es pequeño? Jesús nos enseña que el perdón no es solo un acto de bondad, sino una necesidad espiritual. Perdonar es liberar el corazón de un peso que impide nuestro crecimiento espiritual. Es como soltar una carga que nos ata, permitiendo que la gracia de Dios fluya más libremente en nuestras vidas. Esta lección tiene implicaciones prácticas. Piensa en una relación en la que hubo un conflicto, ya sea con un amigo o un familiar. La tendencia humana es guardar rencor, pero Jesús nos desafía a ser como el rey de la parábola, magnánimos en el perdón. Un ejemplo sería tomar la iniciativa de perdonar a alguien, incluso si no hemos recibido una disculpa. Esta actitud, por difícil que parezca, nos acerca a las enseñanzas de Jesús y transforma nuestro corazón en terreno fértil para la paz y la reconciliación. Además, la parábola nos hace pensar en el impacto de no perdonar. El siervo despiadado terminó sufriendo las consecuencias de su falta de misericordia. Esto nos recuerda que, al retener el perdón, en realidad nos estamos perjudicando a nosotros mismos. El rencor corroe, mientras que el perdón libera. Jesús nos enseña que la clave para un corazón libre y una vida bendecida está en soltar el dolor y permitir que el perdón nos guíe. Esta enseñanza es una brújula para quienes desean vivir una vida más ligera y alineada con los principios divinos. Por lo tanto, la parábola del siervo despiadado nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Estamos perdonando de la misma manera que somos perdonados? El perdón es uno de los mayores regalos que recibimos de Dios, y cuando lo ofrecemos a los demás, experimentamos una paz que solo puede venir de seguir las enseñanzas de Jesús. Con esta perspectiva, somos llevados a comprender que el perdón es un camino de liberación, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. La parábola de la red es una poderosa ilustración que Jesús utiliza para enseñarnos sobre el juicio final. Compara el reino de Dios con una red lanzada al mar, que captura todo tipo de peces. Cuando la red es arrastrada a la orilla, los pescadores separan los peces buenos de los malos, al igual que Dios hará en los últimos tiempos, separando a los justos de los impíos. Esta enseñanza nos recuerda la responsabilidad que tenemos de vivir de acuerdo con los principios de Dios, pues un día seremos llamados a rendir cuentas de nuestras acciones. Aquí, Jesús nos invita a reflexionar sobre el tipo de pez que estamos siendo. ¿Estamos viviendo una vida que refleje las enseñanzas de Jesús? Cada decisión que tomamos, cada actitud que expresamos, contribuye a este momento de separación. Imagina cómo esto se aplica a las elecciones diarias que hacemos, ya sea en la forma en que tratamos a los demás o en cómo manejamos las oportunidades que recibimos. La parábola nos impulsa a vivir de manera intencional, recordando que nuestro camino espiritual tiene un propósito mayor.
Esta enseñanza de Jesús también nos lleva a pensar en lo que significa ser bueno a los ojos de Dios. No se trata solo de seguir reglas o hacer buenas obras, sino de vivir de acuerdo con el amor, la justicia y la verdad que Jesús predicó. Un ejemplo práctico de esto sería la práctica de la humildad en las interacciones con los demás. En lugar de juzgar o condenar, buscar oportunidades para extender la gracia, al igual que Jesús hace con nosotros. Esto nos convierte en peces buenos, dignos de ser separados para la vida eterna. Otra lección importante de esta parábola es el hecho de que la red atrapa todo tipo de peces, sin distinción. Esto nos recuerda que, en el reino de Dios, todos están llamados, pero no todos responden de la misma manera. Al final, será Dios quien determine quién vivió de acuerdo con sus poderosas enseñanzas. Esto nos lleva a una reflexión importante: ¿estamos preparados para el día en que seremos separados? Esta preparación implica no solo creer, sino vivir una vida de fe activa, practicando lo que Jesús nos enseñó. Así, la parábola de la red nos ofrece una visión clara del juicio venidero, pero también nos brinda una oportunidad de hacer mejores elecciones mientras aún estamos en el mar. Cada día es una oportunidad de alinear nuestras vidas con las enseñanzas de Jesús, buscando ser como los peces buenos, que al final serán recompensados con la vida eterna. La parábola de los talentos es una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús, pues nos llama a la responsabilidad. Jesús cuenta la historia de un señor que, al viajar, confía a sus siervos diferentes cantidades de talentos, monedas valiosas, para que las administren mientras él está fuera. 2 de los siervos invierten sus talentos y los multiplican, pero el tercero, por miedo a perder, entierra su talento, dejándolo sin crecimiento. Cuando el Señor regresa, recompensa a aquellos que fueron fieles y castiga al siervo que no hizo nada con lo que se le dio. El mensaje aquí es claro: estamos llamados a usar los dones y recursos que Dios nos ha confiado para el bien de su reino. Esta enseñanza tiene una aplicación práctica poderosa. Jesús nos recuerda que todos hemos recibido talentos, ya sea en forma de habilidades, oportunidades o recursos, y la expectativa es que hagamos algo con ellos. Imagina a una persona que tiene el talento de hablar en público, pero decide no usarlo nunca por miedo a ser juzgada. Al enterrar ese talento, pierde la oportunidad de influir e impactar la vida de otros, algo que Dios planeó desde el principio. Jesús nos enseña que es a través del uso activo de nuestros dones que cumplimos nuestro propósito. Un ejemplo práctico de esto sería identificar cuáles son tus talentos y preguntarte: ¿cómo puedo usarlos para glorificar a Dios y ayudar a los demás? Si eres bueno enseñando, tal vez podrías dedicar tiempo a guiar a alguien que está comenzando en la fe. Si tienes habilidades manuales, podrías servir en proyectos comunitarios. Lo que importa es la disposición de multiplicar lo que se nos ha confiado, en lugar de dejar que estas oportunidades se pierdan por falta de acción. Esta es la esencia de las enseñanzas de Jesús: ser proactivos y responsables con lo que hemos recibido. Además, esta parábola nos recuerda que el miedo puede paralizarnos e impedirnos vivir plenamente lo que Dios tiene para nosotros. El siervo que enterró el talento lo hizo por miedo a fallar, pero Jesús nos enseña que el verdadero fracaso es no intentarlo. Nos llama a arriesgarnos, a confiar en su provisión y a usar nuestros talentos con audacia y fe. Cuanto más nos dedicamos a usar lo que Dios nos ha dado, más vemos el crecimiento espiritual y el impacto positivo a nuestro alrededor. Por lo tanto, la parábola de los talentos nos desafía a reflexionar: ¿estamos enterrando nuestros dones o los estamos invirtiendo en el reino de Dios? La recompensa por usar nuestros talentos es mucho mayor que el riesgo de perder, porque estamos trabajando para el crecimiento de algo eterno. La parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza poderosa de Jesús sobre la importancia de la preparación espiritual. Jesús cuenta la historia de 10 vírgenes que esperaban la llegada del novio para la boda. 5 de ellas, prudentes, llevaron suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas, mientras que las otras 5, insensatas, no se prepararon y se quedaron sin aceite. Cuando llegó el novio, solo las vírgenes preparadas pudieron entrar en el banquete, mientras que las otras se quedaron afuera. La lección aquí es clara: debemos estar siempre listos, espiritualmente preparados para el momento en que Dios nos llame. Este mensaje tiene una aplicación directa en nuestra vida diaria. A menudo, vivimos despreocupados, sin prepararnos espiritualmente para los desafíos y oportunidades que surgen. Jesús nos recuerda que la preparación es una elección diaria.
Un ejemplo práctico sería mantener una rutina de oración, lectura de la Biblia y reflexión. Al igual que las vírgenes prudentes tenían aceite de reserva, también necesitamos tener una reserva espiritual, para que podamos enfrentar momentos difíciles con fe y sabiduría. La parábola también destaca la importancia de la responsabilidad individual. Cada una de las vírgenes era responsable de su propio aceite, al igual que somos responsables de nuestro propio caminar espiritual. Nadie puede prepararse por nosotros. Un ejemplo claro de esto es que, en nuestra vida, nadie puede orar o buscar a Dios en nuestro lugar, eso es algo personal e intransferible. Jesús nos enseña que la preparación no es algo que se pueda postergar, debe ser continua y constante, porque nunca sabemos cuándo llegará el novio, que simboliza a Jesús. Otro punto importante de esta parábola es la cuestión de la prudencia. Ser prudente, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, significa estar atentos y ser proactivos en nuestra fe. No se trata solo de estar listos para el fin de los tiempos, sino también para las oportunidades y desafíos que surgen a lo largo de la vida. La prudencia espiritual implica discernir los momentos y saber cuándo actuar, siempre basándonos en los principios que Jesús nos dejó. Esto nos garantiza una vida alineada con los propósitos divinos. Por lo tanto, la parábola de las 10 vírgenes nos llama a reflexionar, ¿estamos viviendo de manera prudente y preparados espiritualmente? Jesús nos desafía a asegurarnos de que tenemos suficiente aceite, es decir, una fe activa y una vida dedicada al crecimiento espiritual. La pregunta que queda es, ¿estamos listos para lo que está por venir? Ahora que conoces algunos de los enseñanzas más poderosos de Jesús, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a dejar estas lecciones guardadas o vas a comenzar a aplicarlas en tu vida? Piensa en las áreas en las que puedes crecer y transformar tu manera de vivir. ¿Cómo puedes perdonar más? ¿Amar más? ¿O incluso estar más preparado espiritualmente? Si realmente quieres ver cambios, no basta con escuchar, necesitas actuar. Así que te desafío, ¿cuál será tu próximo paso? Y recuerda, si quieres seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos profundizar aún más en las enseñanzas que transforman vidas.